antes de comenzar el tema de esta hora, darle gracias, hermanos, a todos los hermanos que trabajaron para poder hacer esto posible. Especialmente los hermanos que a veces pues no se habla mucho de ellos, pero los que están allá atrás, en el área de la cocina. Hermanos, esa es la parte yo creo que más trabajo da en estos campamentos. Y quiero darle gracias a cada una de nuestras hermanas y hermanos que cooperaron para esa obra, hermanos, porque si nos ponemos a pensar en una de las partes más importantes de estos campamentos, hermanos. Así que le damos gracias a cada una de las hermanas, hermana Norma, hermana Naida, ahí está hermana Carmen, hermana Hortensia, todas las hermanas que estuvieron envueltas en esta obra, hermanos, le damos muchas gracias. Porque a través de esa obra nosotros podemos ver cómo vemos que las hijas y los hijos de Dios aman esta obra. Porque es sacrificado. Así que le damos gracias a ellos. Le damos gracias también a los hermanos que están trabajando en las cámaras. Hermanos, bien importante. Todo el trabajo que están haciendo, hermanos. El viernes llegué y pude ver un hermano en lo último de aquel árbol arriba en la punta, casi ya el hombre estaba casi 25 pies de altura tratando de poner el equipo para poder transmitir estos temas que se han estado transmitiendo desde el viernes. Así que hermanos, hermanos, ¿quién arriesga su vida para subir a un árbol para poder llevar a cabo esta actividad, hermano? Solamente el Espíritu de Dios puede hacer eso en el corazón de un ser humano, hermano. Y alabo el nombre de Dios porque veo el sacrificio de cómo cada uno de los hermanos han estado trabajando fervientemente, con mucho trabajo y sacrificio, para que este campamento haya llegado a ser lo que es hasta este momento, que ha sido una victoria para nuestro amado Jesús. Hoy día vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y me gustaría que me acompañasen al libro de Apocalipsis 14. Abran sus Biblias en Apocalipsis 14, pero antes de comenzar quiero dirigirme en una palabra de oración que es mi costumbre. Por favor, acompáñenme. Nuestro amante y querido Dios, te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das nuevamente de postrarnos delante de ti, reconociendo, Padre, de que somos pecadores y de que no hay nada bueno en nosotros. Pero también reconociendo la altura de tu santidad, Señor, reconociendo el poder que hay en tus manos, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, porque nos permite, Señor, adorarte, Señor, buscarte cada día, Señor. Gracias porque el Espíritu de Dios está haciendo esa obra, esas lluvias tempranas están cayendo, Señor, sobre tu pueblo. Gracias, Señor, por esa obra que tú realizas, Señor, y estás realizando en el corazón de cada una de las personas aquí presentes y de las personas que nos están escuchando, Padre, a través de las cámaras, a través de todo el mundo, Señor. Gracias, porque esta obra, Padre, terminará con tu poder, Señor. Y tú, oh Dios, eres el único, Padre, que vas a poder mover los corazones al arrepentimiento en esta hora. Así que en esta hora, Padre, te suplico que el poder de tu Espíritu Santo pueda tomar posesión, no solamente de este pecador que va a exponer la palabra, sino de cada una de las personas que han de escucharla. Que el poder de tu Espíritu pueda traer convencimiento a los corazones y que, Padre, haya un verdadero arrepentimiento dentro de nuestros corazones para así, Padre, poder ser llenado de esa lluvia tardía que ha de ser derramada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14 para así estudiar este tema del día de hoy, este segundo tema del día de hoy, que se titula La tormenta se avecina. Aquellos que quieran hacer sus anotes en sus respectivas Biblias pueden así hacerlo y anotar las citas que vamos a estar proveyendo. Apocalipsis capítulo 14. Lo que fue nuestra lectura bíblica nos dice de la siguiente manera. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre
de su Padre escrito en donde, hermanos, en sus frentes, hermanos. Hermanos, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro hermoso. Hermoso libro para poder estudiar y meditar en él. Y en esta revelación del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan vio allá en el monte de Sión, vio a 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en donde, hermanos, en sus frentes, hermanos. Podemos ver que este grupo de personas que han de estar con nuestro amado Jesús en el monte de Sión, son un grupo especial que vivieron una experiencia en esta tierra cual nunca se ha visto desde tiempos, desde la creación de este mundo. Vemos un grupo de personas que van a tener la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Vemos un grupo que tiene el nombre del Padre escrito en su frente, que representa el carácter de Jesús. Vemos un pueblo que ha tenido la victoria sobre el pecado. Vemos un pueblo que ha tenido el poder a través de Cristo de poder vencer todas las debilidades y poder vencer el pecado, que es lo que está causando la ruina en este mundo. Vemos en Apocalipsis 14 a un pueblo, hermanos, un pueblo que está caminando en santidad, pero un pueblo que a pesar de que está caminando en santidad, ese pueblo estuvo viviendo en el pecado. Ese pueblo estuvo viviendo la experiencia que todo ser humano en esta tierra vive, porque todos hemos sido concebidos ¿en qué, hermanos? En el pecado. Pero vemos un pueblo que a pesar de que vivió la experiencia del pecado en sus vidas, vemos a un pueblo que a pesar de que vivió esa experiencia, vemos un pueblo que alcanzó la victoria sobre el pecado por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermano, alabado sea el nombre de Dios, porque Jesús tiene el poder para transformar las vidas. Jesús tiene el poder para transformar al más vil pecador. Y todos aquellos que me están escuchando en esta hora, no importa la situación en la que tú te encuentres en esta hora, si tú por fe aceptas a Jesús y empiezas a caminar por el sendero que Él ha trazado, el Señor, y la promesa del Señor es que el Señor va a enviar el poder de su Santo Espíritu para que tú tengas el poder para vencer el pecado y las debilidades. Ahora, Apocalipsis 14 nos habla de este grupo. Este grupo es un grupo especial, pero también nos habla de una gran multitud que también van a estar con Cristo. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que estos 144,000, y quiero enfocarme en la experiencia de los 144,000, porque en Apocalipsis 14, este grupo de los 144,000, nosotros podemos ver, queridos hermanos, que este pueblo, para poder llegar a tener esa victoria, tuvo que pasar por una experiencia en esta tierra, y tiene que ver con el tiempo de angustia. Tuvieron que pasar por un periodo de angustia en esta tierra, y por eso es que fueron exaltados en el cielo de la manera que van a ser exaltados, porque pasaron por el tiempo de angustia y tuvieron la victoria en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 12 para ver cuál es el tiempo que está esperando, o que nos está esperando a nosotros, al pueblo remanente de Dios, en la última etapa de la historia de este mundo. Vamos al libro de Daniel y vamos a dejar que sea nuestro amado Jesús quien nos hable en esta hora. Daniel capítulo 12, el Señor le mostró al profeta Daniel lo siguiente. Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Daniel 12:1. Dice la palabra de Dios. Porque hoy día estamos viendo por donde quiera señales, estamos viendo terremotos, estamos viendo huracanes, estamos viendo, hermanos, tempestades, hermanos. Pero, hermanos, viene una tempestad sobre la tierra. Por eso el tema de esta hora se titula La tormenta que se avecina. La crisis que se acerca para los habitantes de la tierra no se compara a María.
No se compara a Irma, no se compara al terremoto de que sucedió allá en México, no se compara a ninguna de estas catástrofes. La crisis que viene, hermano, va a ser una crisis tan terrible que el profeta Daniel dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, y en aquel tiempo, dice la palabra de Dios. ¿Y lo dice quién? La palabra de Dios. Así que tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, y en aquel tiempo se levantará ¿quién, iglesia? Miguel. ¿Y quién es Miguel, iglesia? Es Jesucristo, nuestro amado Jesús. Aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos la victoria a nosotros sobre el pecado. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén por eso, hermano. Así que, hermano, viene un tiempo de angustia. Según las palabras de este profeta, el profeta Daniel, viene un tiempo de angustia sobre la tierra, hermano, que va a ser tan terrible y que no ha habido un tiempo en esta tierra, no ha habido un tiempo en la historia de este mundo que haya pasado la experiencia que van a pasar los 144,000 hermanos. Oh, queridos hermanos, yo no sé si estamos entendiendo la crisis que se avecina. La crisis que se avecina va a ser terrible, hermano. Y lo que nosotros estamos viendo ahora son simples gotas, pequeñas cosas que están sucediendo, pero que a nuestros ojos humanamente son grandes las cosas que están sucediendo. Pero la crisis que se avecina, como dijo nuestro hermano Orlando enamorado ayer, la crisis que se avecina, hermano, no hay ni la mente más fecunda puede entender, hermano, la crisis que nos espera, queridos hermanos. Así que entendiendo esto, entendiendo que dice la palabra de Dios que en ese tiempo va a haber un tiempo de angustia, cual nunca fue, también podemos entender que en ese tiempo de angustia, cual nunca fue, Miguel se va a levantar, hermanos. ¿Quién se va a levantar? Miguel. ¿Y quién es Miguel, hermanos? Cristo Jesús. Cristo se va a levantar para defender al pueblo de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, hermanos. Oh, hermanos, yo no sé, hermanos, si esto a ustedes les emociona, pero podemos ver, hermanos, que hay una promesa, hermano. Hay una promesa tremenda, y es que Jesús se va a levantar para defender al pueblo de Dios, pero aquel pueblo que se haya santificado, hermano. No es cualquier pueblo el que Jesús va a defender en el tiempo de angustia. No es cualquier pueblo. Va a ser el pueblo que revela Apocalipsis capítulo 14. El pueblo que el Señor va a ayudar en el tiempo de angustia va a ser un pueblo que se haya santificado y que se haya apartado para su servicio. En el libro de Jeremías capítulo 30, vamos a la Biblia, hermano. Vamos a analizar esto. Hoy queremos irnos de este campamento, pero irnos llenos de la palabra de Dios, irnos llenos de este alimento espiritual, hermano, y que esto sirva para que nosotros tengamos más ánimo y más fuerza, como dicen los mexicanos, echarle más ganas a este asunto, hermano. Echarle más ganas a este asunto, hermano, y proseguir a la meta, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que proseguir a la meta que tenemos delante, hermano. Queridos jóvenes, niños, jóvenes que tantas luchas tienen. Tenemos que seguir el camino que Dios nos ha dado. Tenemos que proseguir a esa meta, como dice el apóstol Pablo, hasta que alcancemos la victoria sobre el pecado. Así que yo animo a los jóvenes de nuestras iglesias, a los jóvenes que nos están escuchando por medio de las cámaras, que, hermanos jóvenes, sigan adelante, santifiquen sus vidas al Señor, porque el que ha de venir, hermano, ha de venir y ha de venir pronto, queridos hermanos. Jeremías capítulo 30 dice la palabra de Dios, hablando sobre este tiempo de angustia, dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 30 versículo 7 dice de la siguiente manera: hablando de este tiempo de angustia, y dice aquí el profeta, o mejor dice, cuán grande es aquel día. Hermano, cuando nosotros vemos que los profetas hablan de esta manera,
Y vemos estos signos de admiración cuando dice, cuán grande. Analicemos, hermano, porque la Biblia es para nosotros analizarla. Y si la entendemos en el Espíritu, la palabra nos dice, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él, hermano. Miren lo que el profeta está diciendo, querido hermano que me estás escuchando. El profeta dice, cuán grande es aquel tiempo. ¿Será que el tiempo que viene es menor que lo que está pasando ahora? Hermanos, el tiempo que viene, el tiempo de angustia que viene va a ser terrible. Nunca en la historia de este mundo se ha visto la crisis tan terrible que ha de venir sobre los habitantes de la tierra. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será que librado. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Pero el tiempo de angustia va a ser terrible, hermano. Y necesitamos entender, hermano, el tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si la iglesia hoy día estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Pero a través de este tema, en esta mañana, yo quisiera que el Espíritu Santo pueda traer a nuestras mentes y que ponga en nuestras mentes la emergencia en la cual nosotros estamos hoy día. Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde necesitamos ya consagrar nuestras vidas al Señor. Ya no podemos seguir jugando al cristiano. No podemos seguir jugando a la iglesia, hermano. Necesitamos consagrarnos, hermano. Necesitamos que nuestras familias se consagren. Que haya paz en nuestros hogares, hermanos. Hermano, el diablo está haciendo la guerra. Y la guerra a veces empieza por nuestros propios hogares. De una manera u otra, el enemigo se vale de mil maneras para crear división en nuestros hogares. Aún entre las mismas parejas, entre el esposo y la esposa. O si no, contra sus propios hijos. La crisis está terrible, hermano. Pero hoy día no podemos estar jugando, hermano. Los otros días estaba hablando con mi esposa y le digo, la crisis que viene está encima de nosotros. Las señales están encima de nosotros. Tenemos que consagrar ahora nuestras vidas cada día más a Dios. Necesitamos apartarnos ya. No podemos permitir que el diablo cree divisiones entre nosotros. Ahora pregunto, ¿está habiendo divisiones dentro del pueblo de Dios? Hay matrimonios que se están separando hoy día. Hay familias que se están destruyendo, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si él destruye el núcleo de la familia, ¿qué va a suceder? Va a tener la victoria en todas las áreas. Porque cuando una familia se consagra a Cristo Jesús, cuando una familia se entrega a Jesús de todo corazón y no hay problemas dentro del hogar, ustedes pueden estar seguros que Jesús va a tener la victoria, porque esa familia va a ser una familia misionera y van a predicar el evangelio y van a dar el fuerte pregón en este tiempo de fin, hermano. Pero necesitamos, hermano, analizar bien cómo está siendo nuestra relación en nuestro hogar. ¿Estamos discutiendo? ¿Estamos peleando por tonterías? ¿Estamos peleando con nuestros hijos? ¿O no le estamos mostrando el amor que deberíamos mostrar a nuestros hijos? El amor verdadero, claro está. Porque a nuestros hijos hay que corregirlos. En justicia, como dice la palabra de Dios. Pero hermano, si esto no está sucediendo en nuestros hogares, hermano, no podemos ser parte de los 144,000. No podemos ser parte de ese remanente que Jesús va a venir a buscar. Así que la crisis que se acerca va a ser tan terrible. Dice el libro de Mateo capítulo 24, este libro profético. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, vayamos a la Biblia, hermano, vayamos a la palabra del Señor y vamos a dejar que el Señor nos hable en esta hora. Busquemos en la palabra y permitamos que Dios nos hable y nos muestre a nosotros cómo va a ser ese tiempo de angustia que se avecina. ¿Cómo va a ser ese tiempo de angustia? Ya hemos visto que el profeta dice que no ha habido uno igual que él en toda la historia de este mundo. Pero dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, hablando nuestro amado Jesús, Mateo 24, versículos 15 al 12, dice de la siguiente manera. Por tanto, cuando vieres la abominación desoladora, hermano, que fue dicha por el profeta Daniel,
que estará en el lugar santo, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan ¿a dónde, iglesia? A las ciudades, a los montes. Sigue diciendo, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su ropa. Y hay, dice la palabra de Dios, de las que estén encintas y de las que amamanten en esos días. Pregunté anteriormente, ¿realmente estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo? Pregunto a la iglesia del Señor hoy día, ¿entendemos el tiempo que estamos viviendo? ¿O entendemos la crisis que se avecina? Porque a veces pareciera que no. El Señor nos da consejos en su palabra. Y hablando del tiempo de angustia, miren los consejos que el Señor da. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Y hay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. ¿De qué tiempo el Señor está hablando aquí? ¿De qué tiempo el Señor está hablando, hermano? Está hablando del tiempo del fin. Está hablando del tiempo de angustia que viene sobre nosotros, porque el contexto bíblico está hablando de la abominación desoladora, que sabemos que tuvo su parte por allá por el año 70, bueno, el año 66, después en el año 70, cuando Tito entró y destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero dice el conflicto de los siglos que lo que experimentaron los judíos en la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de lo que va a acontecer en este tiempo de fin. Y el Señor, hablando sobre eso, nos dice a nosotros, más hay de las que estén encintas en aquellos días. El Señor no es que dice que no podemos tener hijos. El Señor no dice eso, y no estoy diciendo que es un pecado hacerlo. Pero pregunto, si entendemos que estamos en la historia del fin de este mundo, debemos entonces seguir el consejo de Jesús, porque quien lo está diciendo es ¿quién? ¿De dónde viene el consejo, hermanos? No escucho a nadie, hermano. ¿De quién viene el consejo? De la palabra de Dios, hermano. Entonces, si Dios está aconsejando esto, es porque Dios sabía de que los tiempos que se acercasen, claro está, Dios estaba hablándole al pueblo judío y estaba viendo la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén. Y le dijo a él, y estaba hablándole a ella, le estaba diciendo, y hay de las que tengan hijos en aquellos días. Pero nosotros somos un pueblo que estamos fundados bajo el don de profecía. Y el don de profecía nos dice a nosotros que eso fue un pálido reflejo. Y eso es lo que va a acontecer en el fin de este mundo. Así que ese versículo se aplica ahora para nosotros, hermanos. Así que tenemos que analizar, hermanos. Tenemos que analizar bien nuestras vidas. Tenemos que analizar bien qué es lo que estamos haciendo. Qué son las decisiones que estamos tomando. Porque va a llegar un tiempo, hermano. En este tiempo que viene, hermano, no vamos a tener ningún apoyo terrenal. El 911 no va a servir para nosotros cuando venga esta crisis. El Walmart no nos va a servir de nada, hermano. Porque el que quiera ser fiel a Dios no puede adorar a la bestia de su imagen. Y una de las cosas que la bestia va a hacer es que la bestia va a aquellos que quieran comprar y vender, van a tener que aceptar su marca. Y la marca sabemos que es la falsa institución de un falso día de reposo que es el domingo, en contra de la ley de Dios, en contra de lo establecido por el Señor que es el santo sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, yo no sé, pero el Señor tiene que estar hablándole a alguien. Si no es aquí en este lugar, en algún lugar de este mundo, Dios le está hablando. Pero la crisis que se avecina, nosotros tenemos que saber qué decisiones tomar, hermano. Personalmente yo entiendo que no estamos en tiempo para estar teniendo hijos. Porque la crisis que viene va a ser terrible. ¿Qué vamos a hacer cuando el niño nos esté pidiendo comida y tú no puedas comprar y vender?
y estemos viviendo en medio de la ciudad. Analicemos. Ahora, vamos a seguir en el estudio porque lo que quiero es llevarlo a través de cosas que van a estar sucediendo y que por tal razón necesitamos como pueblo de Dios estar, hermanos, consagrados al Señor, porque lo que va a venir sobre los habitantes de la tierra va a ser una crisis tan terrible, queridos hermanos. Ahora, el consejo que Dios está dando es este. El que quiera seguirlo lo puede seguir, y el que no, pues eso es una decisión personal, hermanos. Pero el consejo viene de parte de Dios. Ahora, vamos a seguir analizando, queridos hermanos, porque vimos aquí que dice la palabra de Dios: mas ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces, dice la palabra de Dios, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿qué estamos viendo en este cuadro que estamos estudiando en esta hora? Estamos viendo un tiempo de angustia, hermano, que no se va a comparar a lo que sucedió en la Edad Media, donde los hijos de Dios, los reformadores, fueron perseguidos, hermano, y muchos de ellos fueron tirados aún a las hogueras, hermano, quemados. Vemos como en el tiempo de la Edad Media, como lamentablemente el poder papal cogían a los niños, hermanos, y los estrellaban contra las paredes. Hermanos, estamos viendo que la crisis que se acerca, hermano, va a ser mucho más terrible que esa. Y si hay algo que va a ser más terrible que eso, nosotros podemos decir, wow, pero entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo puede ser posible que pueda haber algo más terrible de ver hombres que vengan y le quiten del vientre, hermano, a las mujeres sus niños y los estrellen contra las paredes, hermanos? ¿Puede haber algo más terrible que eso? No sé si estamos entendiendo. Pero ¿puede haber algo más terrible que eso? Sí, la palabra de Dios que dice que lo que viene va a ser más terrible que eso. Libro de Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 42. Mateo 44, versículo 42, dice la palabra de Dios: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir, ¿quién? Nuestro Señor. Así que en este tiempo de crisis que viene y que sabemos que se avecina, si hay algo que tenemos que velar, hermano, es en nuestra santificación, iglesia. Necesitamos santificarnos. Porque para poder recibir la lluvia tardía, hermanos, necesitamos santificación. Necesitamos santificación. Dice el libro de Hebreos que sin santidad nadie va a ver al Señor. Así que necesitamos la santificación, queridos hermanos. Ahora, podemos ver en el libro de Amos, vamos al libro de Amos. Amos capítulo 5, porque por eso pregunté anteriormente, ¿podemos entender nosotros el tiempo que estamos viviendo? ¿Lo podemos entender? Bueno, hay muchas personas que dicen, yo quiero que el Señor venga ya, y gloria a Dios por eso, que hay ese deseo de que el Señor venga. Pero hermano, a veces yo he escuchado cristianos que dicen, yo quiero que el Señor venga, pero sin embargo su vida es completamente diferente a lo que Jesús estipula en su palabra, hermano. He visto cristianos que lamentablemente hasta fuman, hermano. Pero quieren que Cristo venga. Y Dios está haciendo un llamado a las personas que nos están escuchando. Porque Dios tiene mucho pueblo dentro de todas esas iglesias. Dios tiene un pueblo allá adentro que Dios quiere despertar. Y Dios hoy día le está haciendo un llamado a que despierten. No podemos seguir viviendo una vida de cristianos mediocres. Necesitamos, querido hermano y amigo que me estás escuchando, necesitamos santificar nuestra vida. El libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces veo muchas personas que dicen, yo estoy loco que Jesús venga. Pero su vida no va de acuerdo a lo que dice la palabra. Ni tan siquiera se asemeja a lo que dice la palabra en nada. Veo cristianos que fuman, veo cristianos que adulteran, veo cristianos que roban. Hermano, vamos a ver qué dice el libro de Amos. Vamos al libro de Amós, capítulo 5. Amós capítulo 5.
Para aquellos que quieren que el día del Señor venga, dice Amós capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera. Y vamos a analizar esto, hermano. Quiero que analicemos, vayamos a la Biblia, dejemos que el Señor hable. Hay de los que desean el día de Jehová, dice el profeta. Entonces hay muchos que deseamos la venida del Señor, y gloria a Dios, yo la deseo también, pero yo tengo que estar caminando en obediencia. Porque si yo no estoy caminando en obediencia, entonces aquí se aplica lo que dice el profeta Amós, dice de la siguiente manera: hay de los que desean el día de Jehová. Ahí tienen los símbolos de admiración, ¿verdad? Dice el profeta: hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Estamos analizando esto, hermanos. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se topa con el oso. Estamos analizando, hermanos. ¿Cómo va a ser el día de Jehová para aquellos que no están santificando su vida? Como dice el profeta aquí. El profeta dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se topa con el oso. ¿Qué experiencia es esa? Que tú estés huyendo de un león y te topes con un tremendo oso negro de eso delante de ti, uno de los Browns. Ustedes se imaginan, ustedes están viendo lo que el profeta está tratando de enseñarnos en esta hora. Miren lo que dice la palabra de Dios. Como el que huye de delante del león y se topa con el oso. O el que entra en casa y arrima su mano a la pared y le muerde una serpiente. A las mujeres que les gusta mucho la serpiente, ¿no? Hermanos, estamos analizando que el tiempo que viene va a ser terrible, hermano. Dice el versículo 20: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Estamos analizando lo que dice la Biblia. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? ¿Por qué, hermano? Porque el que no está caminando en santidad, hermano, aunque esté deseando la venida del Señor, en ese tiempo cuando venga toda esta crisis, hermano, no va a poder tener la protección de Miguel. No la va a tener, pero aquellos que anden en sus mandamientos, aquellos que caminen haciendo la voluntad de Dios, hermanos, van a tener la protección de ¿quién? De Miguel, como lo profetizó el profeta Daniel. Ahora, el conflicto de los siglos, página 506, dice de la siguiente manera. Conflicto de los siglos, página 506, miren cómo dice aquí la pluma inspirada. Hablando sobre Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 3. Para aquellas personas que nos están escuchando, Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 3 dice: el profeta dice, ¿pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? Forma de pregunta, hermano. Analicemos, no nos distrayamos, hermano. Tengamos nuestra mente en esto porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere que nosotros salgamos de este lugar lleno de la palabra del Señor. Pero que salgamos con una mentalidad, hermano, que no queramos pecar más, que queramos hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos y caminar en santidad. Pero dice la palabra de Dios: pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Porque será como el fuego de la purificador, gracias. Y como jabón de bataneros, lavadores. Es que esta versión aquí lo presenta de una manera diferente. Pues que se sentará como el acrocerador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Dice, comentario de la sierva del Señor: los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. ¿Se acuerdan cuando
el profeta Elías entró ante la presencia de Acab, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo el profeta Elías cuando entró ante la presencia de Acab? He aquí yo estoy delante de Jehová. Así que la experiencia del profeta Elías es la experiencia que debe de experimentar el Elías tercero. Estamos analizando esto, queridos hermanos. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo y sin mediador. Sin mediador. Ya no va a haber mediador. Ahora miren lo que sigue diciendo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Amén por eso. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, escuchen bien, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. ¿Cómo vamos a ser vencedores en la lucha contra el mal? Dice aquí la sierva del Señor, por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos. Así que hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿O acaso está aquí la sierva del Señor hablando de una gracia barata? Está hablando de una gracia que transforma al ser humano, que le da el poder para poder vencer el pecado. Hermano, el evangelio que nosotros hemos creído, el evangelio que nosotros hemos aceptado, el evangelio que aceptaron los pioneros adventistas es un mensaje, hermano, que está fundado en el mensaje de la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Así que, hermano que me está escuchando, no es tiempo para desanimarse porque el enemigo te haya llevado y te haya arrastrado en el pecado a pisar el lodo cenagoso. Es tiempo de poder levantarse hoy día, pedirle perdón a Jesús mientras está intercediendo en el santuario celestial y poder a través de su gracia hoy día poder ser perdonado, pero empezar a caminar una vida nueva en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Alabado sea el nombre de Dios por eso, hermanos. Ahora, para poder ser parte de los 144,000 queridos hermanos, necesitamos tener el sello de Dios. ¿Y qué es el sello de Dios? Vamos al libro de Efesios capítulo 1. Vamos rapidito, hermano, porque sé que el tiempo es corto para mí. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a analizar lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice de la siguiente manera. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis, ¿qué iglesia? Sellados. La palabra sellado aquí tiene que ver con el sello de Dios. Fuiste sellados con el espíritu de la promesa, amén, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el sello de Dios, hermano, se compone no solamente del sábado. Sabemos que según el libro de Ezequiel, el sábado es el sello de Dios. Pero el sábado también es que el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Necesitamos tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Con el cual estáis sellados. Estamos preguntando qué es el sello de Dios. Pero aquí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día. Amén, hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Los temas en todo este campamento han venido hablando sobre el derramamiento de la lluvia tardía.
Y si hay algo que nosotros necesitamos para vencer el pecado en nuestras vidas, es que el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a llevar a nosotros a tener la victoria sobre el pecado. Y nos va a llevar a nosotros, hermanos, queridos hermanos, a poder recibir, cuando vencemos el pecado, poder recibir las lluvias de gracias que van a venir del cielo para santificar nuestras vidas, hermanos. Oh, queridos hermanos. Ahora pregunto, hemos estado hablando sobre la lluvia tardía y pregunto, ¿cuándo la lluvia tardía se va a derramar? Bueno, según Apocalipsis capítulo 7, vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, porque como dijo el hermano ayer, no sabemos un día exacto cuándo se va a derramar, pero la Biblia sí nos muestra a nosotros más o menos lo que va a suceder poco antes de que se derrame la lluvia sobre los discípulos de Dios en este tiempo de fin. Apocalipsis capítulo 7 dice la palabra de Dios, versículo 1 al 4 dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. La palabra viento aquí sabemos que significa destrucción, guerras, pleitos entre las naciones, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. O sea, la palabra viento aquí representa destrucción. Y dice que estos 4 ángeles estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y dice la palabra de Dios: y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo ¿qué, iglesia? Amén, eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. El sello de Dios, hermano, el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué, iglesia? Sellado a los siervos, ¿de quién? De nuestro Dios. ¿En dónde? En sus frentes, queridos hermanos. Así que podemos ver a través de la Biblia que el derramamiento de la lluvia tardía, hermano, podemos ver a través de la palabra de Dios que este derramamiento, hermano, se va a derramar poco antes que venga el tiempo de angustia que va a venir sobre la tierra. Ahora, vamos a ver lo que dice el libro de Eventos de los Últimos Días. Porque somos un pueblo que estamos fundados en la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, que es el don de profecía, dice de la siguiente manera, hablando sobre estos versículos que acabamos de leer. La página 194 del libro de Eventos de los Últimos Días dice de la siguiente manera: escuchen, hermanos. Precisamente antes de que entramos en el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello del Dios viviente, comienza aquí. Entonces vi que 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Y hubo ¿qué? Hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión, hermanos. Así que el derramamiento viene antes de ¿qué? Del tiempo de angustia, porque el derramamiento de la lluvia tardía prepara el pueblo de Dios para pasar por el tiempo de angustia de Jacob, en donde el pueblo de Dios ya no va a tener más intercesor en el santuario celestial. Cuando Cristo Jesús se quite sus vestiduras y venga a juzgar a los habitantes de la tierra. Vi a ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellado y enumerado los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer su incensario y alzando las manos exclamó en alta voz diciendo: consumado es. Queda así por decirlo, solamente un momento de tiempo, pero
aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía una conflagración general. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes, hermano. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla, hermanos. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada y el mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que hayan resultado fieles a los preceptos divinos, hermano. Todos los que hayan resultado, ¿qué? Fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Amén por eso. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es, hermano. Así que, hermanos, necesitamos prepararnos para este evento. Es una necesidad, hermano. Es una emergencia, hermano. Necesitamos prepararnos para que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre nosotros, hermanos. Ahora, en la página 195, dice de la siguiente manera. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. ¿Cuando Jesús qué? Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. ¿Estamos entendiendo lo serio que es esto, hermanos? El tiempo de gracia vendrá el fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere, pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta, hermanos. Gloria a Dios por eso, porque hay todavía gracia. El tiempo de gracia todavía está abierto. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de apartarnos del pecado. Hoy es el día de consagrar nuestra vida para poder ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte, hermano. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo, queridos hermanos. Hermano, la crisis se acerca, la crisis se avecina y el tiempo de gracia se está ¿qué? Agotando, hermano. La gracia se está cerrando, hermano. Por eso es que no podemos salir de este campamento hoy día y no tener una convicción en nuestras mentes y una determinación de hacer cambios en nuestros hogares. Necesitamos hacer cambios, hermano, porque si hay algo que el enemigo está atacando son los hogares hoy día, hermano, y especialmente los hogares de nuestros hermanos adventistas del séptimo día. ¿Por qué razón? Porque si destruye el hogar, ¿destruye qué, iglesia? Destruye la obra completa, hermano. Tiene Él la victoria y no podemos darle la victoria. Así que, varones, cuando nos ponemos de mal humor y queremos actuar incorrectamente con nuestras esposas, controlémonos. ¿Sí? No, por ahí viene. ¿Estamos entendiendo, hermano? Es que el diablo nos está ganando la pelea a nosotros. Y nosotros mismos se la estamos permitiendo. ¿Sí o no, hermano? Las guerras a veces están más difíciles dentro de nuestros hogares que afuera de nuestros hogares.
Afuera de nuestros hogares simplemente hay veces que el pueblo de Dios, como no quiere santificarse, actúa como el mundo, viste como el mundo, come como el mundo, hace todo lo que el mundo hace y no hay diferencia. Eso es un problema grandísimo. Pero a veces la guerra comienza dentro de nuestros hogares y en nuestros hogares lamentablemente a veces lo que hay es guerra por tontería. Porque el esposo puso los zapatos aquí en esta esquina y la esposa no le gustó y entonces ya ahí empieza una guerra. ¿Sí o no, hermanos? Fíjense que el enemigo nos está haciendo la guerra por tonterías, hermanos. A veces el padre quiere corregir a su hijo y entonces la madre, como le gusta mimar a su hijo o a su hijita, pues entonces viene y entonces le lleva la contraria al sacerdote del hogar. Y entonces empieza la guerra. ¿Sí, no, hermano? Explota la guerra. Y entonces le llegamos el sábado a la iglesia y llegamos bien trajeados, bien bonitos, uniformados para venir a adorar el nombre de Dios. Pero dentro de la guerra, dentro de la casa lo que había una guerra. Y a veces durante el camino yendo para la iglesia todavía la guerra se prosigue. Entonces, hermanos, yo no sé si ustedes están entendiendo que el tiempo de gracia que estamos teniendo ahora lo estamos desperdiciando y el diablo no está teniendo la victoria sobre este asunto. Pero, hermano, la victoria no se la podemos satanar al diablo, no podemos dársela a Satanás, al diablo. ¿Por qué razón? Porque Cristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la victoria, hermano. Lo único que nosotros necesitamos hacer es vencer este maldito orgullo que todavía tenemos. ¿Por qué es maldito? ¿Sí o no, hermanos? Este orgullo es el que no nos está dejando a nosotros santificar. A veces las mujeres también se dejan utilizar por el enemigo. A veces tienen las hormonas descontroladas y dejan que las hormonas le descontrolen la vida completa. Y a veces pensamos que las hormonas tienen más poder que Cristo. Y yo entiendo, es duro. La vida de una mujer, la vida de un hombre es completamente diferente. Las mujeres sufren por muchas otras cosas que nosotros no pasamos. Pero eso no significa que no hay poder en Jesús. Para cuando tú estás enojada o estás en ese tiempo en el cual todas las mujeres llegan y estás crispy, estás así. Y no hay quien te toque y no hay quien te hable. ¿Sí, no, hermano? Hermano, vamos a ser claros, hermano. Vamos a ser claros, que no podemos hablar con cuentos, vamos a ser claros. Cuando estás crispy así, querida hermanita, que está que no hay quien ni tú misma te soporta. En ese momento es cuando tú tienes que doblar las rodillas y humillarte delante del Creador de los cielos y decir, Señor, dame la victoria, ayúdame, contrólame, que tu Espíritu Santo controle mi vida en este momento. Y yo te aseguro, hermano, querida hermana, que el Espíritu de Dios va a venir y te va a controlar. ¿Sí o no, hermano? Es que hay poder en Jesús, hermano. Necesitamos entender que hay poder en Jesús. Y no hay poder, no hay principado, no hay potestad, no hay nada de esto que pueda controlar, hermano, el poder que Cristo tiene sobre un hombre y una mujer que se deja controlar por Jesús. Necesitamos la victoria, hermanos. Yo no sé a quién el Señor está hablando, pero yo no estaba planificando predicar hoy, ni se lo piensen, para nada. Pero el Señor me hizo el llamado y ¿qué puedo decir? Callarme, decir que no. Entonces el Señor me va a decir, siervo que infiel o perro mudo. Hermano, Dios me ha dado mucho a mí. Me ha dado una familia hermosa. Y me ha llamado a este mensaje. Y de una manera u otra el enemigo siempre busca miles de maneras para desanimar a sus siervos. Yo quiero animar a los pastores, ancianos, diáconos, líderes de estos ministerios. El diablo se va a levantar. Cuando estamos trabajando en esta hora, el diablo se va a levantar. Van a haber falsos informes.
¿cómo se dice la palabra? Se denigra el carácter de los siervos de Dios. Pero no miremos eso. Prosigamos a la meta, porque el que ha de venir viene pronto, hermano. Y necesitamos consagrar nuestra vida. Nuestros hogares tienen que estar en unión con el Dios del cielo. No podemos seguir jugando, hermanos. Porque pasó este campamento, vendrá otro campamento y seguiremos en la misma condición y de nada nos sirve, hermanos. Entonces, ¿de qué nos sirve tanto sacrificio, hermanos? Pregunto, ¿de qué nos sirve tanto sacrificio si no vamos a correr como dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, yo corro de manera y peleo de manera que lo alcance. Y someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y quito este orgullo que hay dentro de mi corazón y lo pongo en servidumbre para poder glorificar el nombre de mi Padre que está en los cielos. Quiero compartir una cita con ustedes para ir terminando. Bien importante. Primero es escrito, página. Estoy acortando el tema es mucho más largo, pero lo estoy acortando. Pero considero el tiempo también. Primero es escrito, página 69. Primero es escrito, página 69. Apunten este capítulo y estúdienlo en su casa también después que lo leamos aquí. Pero miren aquí lo que dice aquí la pluma inspirada. Analicemos. Página 69 de Primeros Escritos. Dice, de la siguiente manera. Página 69. Dice, el capítulo es el capítulo 7, la prueba de nuestra fe. Porque nuestra fe está siendo probada y va a ser probada duramente. En este tiempo de prueba, necesitamos alentarnos y consolarnos mutuamente. No estar peleando mutuamente, sino consolarnos y ¿qué? Y alentarnos mutuamente. Las tentaciones de Satanás son ahora mayores que nunca. Son mayores que nunca las tentaciones de Satanás. Pues sabe que le queda poco tiempo y que muy pronto cada caso será decidido para vida o para muerte. Ahora no es el momento de dejarse vencer por el desaliento ni sucumbir bajo la prueba. Hemos de sobreponernos a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el todopoderoso Dios de Jacob. Amén por eso. Gracias por el amén, hermano. El Señor me ha mostrado que basta su gracia para resistir todas las pruebas. ¿Cómo? Dice ahí. Todas las pruebas. El Señor me ha mostrado que basta su gracia para resistir todas las pruebas. Y aunque éstas sean más fuertes que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podremos vencer todas las tentaciones y por su gracia salir victoriosos. Amén por eso. Si resistimos las pruebas y logramos triunfar sobre las tentaciones de Satanás, entonces soportaremos la prueba de nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro y que quedaremos fortalecidos y preparados para sobrellevar pruebas posteriores, el tiempo de angustia. Pero si nos acobardamos, escuchen bien esto, pero si nos acobardamos y cedemos a las tentaciones de Satanás, nos volveremos más débiles. No recibiremos recompensa por la prueba y no estaremos preparados para resistir lo que nos sobrevenga después. Así nos iremos debilitando cada vez más hasta que Satanás nos lleve cautivos a su voluntad, hermano. No le permitamos eso al enemigo. Debemos llevar puesta toda la armadura de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto contra las potestades de las tinieblas. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar junto a Él en oración, hermano. Eso es lo que necesitamos. Oración, hermano. Oremos y el Señor nos va a dar la victoria, que Dios, hermano.
no dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Ojalá que todos pudieran ver esto en su verdadera luz, dice la sierva del Señor, y soportarán las fatigas como buenos soldados de Jesús. Entonces Israel podrá seguir adelante, confortado en el Señor y en el poder de su fortaleza. Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura a fin de limpiarlos y purificarlos, como hemos estado hablando. Es un trago muy amargo. Escuchen esto, hermano. Es un trago muy amargo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, con sus quejas y sus lamentos. Dios nos ha dado un trago amargo. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros lo hacemos más difíciles con nuestras murmuraciones. Quienes no lo reciban, este trago amargo, quienes no lo reciban habrán de beber otro trago. Y no estamos hablando trago de vino. Estamos hablando de este trago que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Porque el Señor permite pruebas en nuestra vida para que nosotros, si vencemos esa prueba, el Señor permite otra prueba. Y así sigue hasta que nos fortalece y llegamos a ser hombres y mujeres en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo, quienes no lo reciban el primer trago, habrán de beber el otro. Porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Y si el segundo tampoco les aprovecha, escuchen bien como dice aquí, habrán de ir bebiendo otro y otro hasta que cumpla su efecto o serán dejados sucios e impuros de corazón. ¿Cuántos tragos hemos bebido? ¿Cuántos tragos hemos bebido? Es la pregunta. Acordémonos que esos tragos más llegan en un momento se van a acabar. Y vamos a ser hallados ¿qué? Fartos y ¿qué? Impuros. Yo no sé, hermanos, el Señor está hablando a su pueblo. Y tenemos que entender, hermanos, que la guerra más grande está dentro de nuestros hogares. ¿Sí o no, hermano? Pero el Señor tiene el poder para darnos la victoria, hermanos. Me gustó la ilustración de un hermano ayer. Yo creo que fue el hermano Rafael. No, ¿quién fue? No, el pastor Orlando Enamorado. Que dijo que hay personas que tienen la enfermedad. Hermano Orlando, ¿cuál fue la enfermedad que usted dijo ayer? La enfermedad cervical. Que tenemos el cuello de hierro y no doblamos el cuello. Y eso sucede en nuestros hogares. A veces no doblamos el cuello. Y como no doblamos el cuello, no hacemos como el avestruz. Eso es lo que debemos hacer como el avestruz. Meter la cabeza en la tierra y decir, ay Señor, ayúdame a soportar este asunto. Y el Señor te va a dar la fortaleza. El Señor te va a ayudar. Sigue diciendo. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia. Escuchen eso, hermano. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse ¿con qué? Con la paciencia, la resignación y la oración. Y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que les fue asignado. Con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. Amén por eso. No es fácil ser cristiano, hermano. No es fácil. Que diga que ser cristiano es fácil, está mintiendo. No es fácil ser cristiano. Aprobado y guiado por Dios. El Señor me mostró a algunos que dicen profesar la verdad presente y que cuya vida no está en armonía con lo que profesan. Escuchen bien. Tratemos de entrarnos a esta historia y saber si esto se aplica a nuestra vida o no. Tienen una norma de la piedad por demás baja y les falta mucho para tener la santidad de la Biblia. ¿Quiénes les falta mucho para tener la santidad de la Biblia?
Los que ¿qué? Los que profesan la verdad presente. Aquí lo dice, no lo estoy diciendo, no está saliendo de mí. Aquí el don profético lo dice. Algunos siguen una conducta vana e inconveniente y otros ceden al engreimiento. Somos muy engreídos a veces. No esperamos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestro gusto, viviendo y obrando según el mundo, disfrutando de sus placeres y gozándonos en la compañía de los incrédulos, hermano. Esto es serio, hermano. Cuando nosotros estemos trabajando con los incrédulos, no podemos participar de las obras de los incrédulos. Ahora mire lo que sigue diciendo. Estoy terminando, 2 párrafos. Tenemos que participar aquí de los sufrimientos de Cristo. Amén por eso, hermano. Si queremos disfrutar de su gloria, si procuramos nuestro propio interés y placeres en vez de agradar a Dios y hacer prosperar su valiosa causa que sufre, deshonramos a Dios y a la santa causa que profesamos amar. Nos queda muy corto tiempo para trabajar en el servicio de Dios. ¿Nos queda qué? Poco tiempo. Esto se acabó, hermano. Las señales están encima de nosotros, hermano. No podemos quedarnos así ciegos. Si hay un tiempo en el cual las cosas se están viendo más que nunca, es ahora, hermano. Jamás yo había visto la isla de Puerto Rico barrida de la manera que ha sido barrida. Nunca la había visto así. 40 años de vida que tengo. Dice aquí, si procuramos nuestros propios intereses y placeres en vez de agradar a Dios y hacer prosperar su valiosa causa que sufre, porque la causa de Dios sufre, pero la gracia de Dios sufre, es porque lamentablemente los cristianos hoy día, lamentablemente estamos dando un mal testimonio de Jesús. Y por eso es que sufre. ¿Cuántos cristianos yo me he encontrado que me hablan hablando de todas las denominaciones? Y me dicen, no, pues esos pastores ahí lo que hacen es robar dinero. Esos hermanos eso. Y tantas cosas que escucho. Pero yo quiero dejarte saber, querido hermano y amigo que me estás escuchando, de que no todos son así. Hay pueblo de Dios en esta tierra. Hay pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Hay pueblo de Dios que quiere ser fiel a Dios. Y hay líderes y pastores que son fieles a Dios. Sabemos que hay ladrones, porque la Biblia lo dice. Pero tenemos la seguridad de que hay pastores que son fieles y que Dios ha levantado para proclamar un último mensaje de misericordia y verdad al mundo entero. Sigue diciendo. Nos queda muy corto tiempo para trabajar en el servicio de Dios. Nada debe parecernos demasiado costoso para la salvación de la desgarrada grey de Jesús. Quienes pacten ahora con Dios por medio del sacrificio, pronto serán reunidos en la patria celestial para recibir una rica recompensa y poseer el nuevo reino por siempre, para siempre, queridos hermanos. Hermanos, dice aquí, estoy terminando el último párrafo, no se me desesperen. Vivamos enteramente para el Señor. Y demostremos por nuestra ordenada conducta y pía conversación que hemos estado con Jesús y somos sus humildes discípulos. Debemos trabajar mientras dura el día, porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulaciones y angustia, que es lo que venimos hablando, será demasiado tarde para trabajar por Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados. Y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de que Él salga del santuario. Entonces los santos y los justos seguirán siendo santos y justos. Amén por eso, porque todos sus pecados habrán quedado borrados. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Alabado sea Dios.
Sin embargo, quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos y impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Por tanto, hermanos, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de la ira. Acuérdense que el tema se titula ¿cómo? La tormenta que ¿qué? Se avecina. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar las almas de la inminente tormenta que se avecina ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial, hermanos. Hermanos, quiero animarles en el nombre de Jesús antes de salir de este campamento. Y es que nos fortalezcamos en el poder de su fortaleza, hermanos. Sigamos adelante trabajando como hermanos, hermanos en Cristo, como ministerio, sigamos trabajando unidos, hermanos. Qué lindo es poder ver dos ministerios que estén trabajando juntos, proclamando el mensaje del Evangelio, hermano. Que nos podamos unir a trabajar juntos de esta manera. Eso es bonito, hermano, ver que el pueblo se una a trabajar juntos. Sabemos, hay personas lamentablemente hay veces que hay cosas que se nos salen de la mano, pero podemos ver, hermano, que todavía Dios tiene un pueblo que se quiere santificar y quiere santificarse en la verdad. Hermano, que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes.